Señal directa. Estamos de regreso, vamos a ir a una charla con la doctora Carmen Chinas. Ella es la coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Y bueno, Jalisco sigue siendo líder nacional en la desaparición de personas. Ese es el tema del que vamos a platicar con Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Sonia. Muchas gracias a Señal Informativa por este espacio. Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan. Carmen, bueno, pues no cambia la situación de Jalisco, el Estado sigue siendo líder en desaparición de personas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esta situación que inició particularmente a finales del sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval, 2018, el incremento de la cantidad de personas desaparecidas en el Estado de Jalisco se perpetuó durante toda la administración del gobernador Alfaro. De hecho, tuvo un incremento bastante sustancial, más del 60% de las desapariciones que están registradas ocurrieron durante el sexenio del gobernador Alfaro. Y bueno, ahora que tenemos un cambio de administración, aunque es el mismo partido político quien está en el poder, en realidad la tendencia sí, o sea, se mantiene Jalisco como estado número 1 en desapariciones de todo el país. Pues son muchas circunstancias las que han situado a nuestro estado en este primer lugar. Quizá la número 1 sea que durante muchos años se negó esta problemática, o sea, se negó el gobernador a reconocer que había un problema muy complejo en el tema de desaparición de personas, que las desapariciones iban a la alza y que había ciertas tendencias, por ejemplo, el reclutamiento forzado a través de falsas ofertas de empleo. Eso en la administración del gobierno anterior no se reconoció. Tampoco hubo pues una estrategia integral o un plan o acciones de prevención, porque se pretendía como silenciar o minimizar un problema tan complicado como es la desaparición. Recordemos que se dejó de alimentar, por ejemplo, la base de datos del registro federal durante la administración de Alfaro, y bueno, eso fue llevando a acumular una serie de complejidades que impidieron la atención precisa. También está el tema, por ejemplo, de la falta de sentencias, o sea, hay muy pocas sentencias por el delito de desaparición cometida por particulares o desaparición forzada, es decir, hay una impunidad casi total y por supuesto pues la negligencia, la corrupción y todo esto que acompaña un problema tan complicado como es la desaparición de personas, negarse a escuchar a los colectivos, no tener una perspectiva de apertura ante opiniones o voces críticas pues que estaban preocupadas y denunciaban esta situación, como es este propio comité que coordino, que surge en el 2019 pues ante una preocupación generalizada de qué estaba pasando en Jalisco y por qué se incrementaba la problemática de las desapariciones. Hoy en la administración del gobernador Lemus es distinto, o sea, sí hay un cambio, al menos discursivo, en cuanto a reconocer el problema. Sí hay un planteamiento inicial desde que tomó posesión de su cargo de que pues iba a atender, pero aún en nuestro estado prevalece en ese primer lugar porque claro, además que es muy corto tiempo el que tiene en el gobierno del estado, pero por ejemplo vemos con preocupación que en el plan estatal de gobernanza sí hay acciones para mejorar los procesos, pero no hay una estrategia integral que primero vaya a las causas estructurales que generan estas desapariciones y segundo, que se enfoque prioritariamente a evitar que las desapariciones sucedan y por supuesto a toda una planeación en materia de prevención. Oye, Carmen, el gobernador se había comprometido a regresar a alimentar el registro nacional con los casos de Jalisco. ¿Está ocurriendo ya esto? Están intentando, al parecer hay una cuestión técnica que les impide registrar en tiempo real. Me parece que los datos son distintos o no hay compatibilidad, pero no hay una actualización en tiempo real, o sea, seguimos con un rezago. Por ejemplo, el registro federal tiene alrededor de 15.300 personas desaparecidas y no localizadas, el registro estatal son como 15.600, pero ahí hay una ausencia de 2 años en el registro nacional en donde no se registraron, por tanto el dato podría ser mucho mayor, pero bueno, esta incompatibilidad en los datos técnicos que pretenden subir, al parecer es la explicación de por qué no se está alimentando todavía con esa carga masiva de datos pendientes que deberían estar en el registro federal. Y bueno, cabe aquí también señalar
que la ley determina que las actualizaciones deben ser en tiempo real, pero en Jalisco la carga de datos se hace cada mes. O sea, todavía no tenemos una actualización en tiempo real de los casos de desaparición. Hay algunas desapariciones que suceden y se resuelven, digamos, en días, y esas tampoco se registran. Entonces, pues quizá tenemos un subregistro bastante importante en nuestro estado. Otro punto importante, Carmen, en el que ustedes han hecho énfasis es en el aumento en la desaparición de niños, adolescentes y jóvenes. Sí, ese es un tema que nos preocupa bastante. La tendencia en Jalisco ha sido históricamente que son más varones que mujeres. El 80-85% de los desaparecidos de Jalisco son hombres, el 15% mujeres. Me refiero a los desaparecidos que están todavía sin localizar. Y la tendencia había sido siempre, desde que inició pues este marcado aumento en 2018, que fueran jóvenes, pero jóvenes entre 20 a 29 años, 20 a 25, 26 a 29, en el rango de los 20 pues. Pero ahora este año, a partir de enero y continúa hasta ahora junio, la tendencia cambió. El primer lugar de personas desaparecidas de Jalisco por rango de edad son los jóvenes de 15 a 19 años. Y bueno, esto preocupa porque pues son niños, son adolescentes que están ahora con una gran vulnerabilidad. Ya estaban en el rango de desaparición, claro, particularmente las mujeres de 15 a 19, es la edad donde ya se registraban una mayor cantidad de personas desaparecidas, mujeres, pero ahora son los adolescentes, y esto pues debería implicar una respuesta de atención inmediata. Se está trabajando por el tema de alertar sobre el reclutamiento forzado ante las falsas ofertas de empleo, pero hace falta mucho más, estrategias que vayan a concientizar, a sensibilizar a este sector que ahora se ha vuelto tan vulnerable ante las desapariciones, pero también pues atender esas causas estructurales que hacen que los jóvenes de este rango de edad, pues apenas unos niños o saliendo de la niñez, sean quienes tengan una mayor vulnerabilidad. Algo que ha insistido mucho el comité es que a pesar de que en la ley se determina que las autoridades deben realizar estudios, investigaciones, análisis de contexto y manejar toda una serie de datos e indicadores que nos permitan dimensionar con precisión la gravedad del problema de las desapariciones, todavía no se hace. O sea, no hay análisis institucionales a fondo que tengan un diagnóstico certero de qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones sociales, estructurales, las distintas violencias en las regiones por rango de edad que llevan a estas desapariciones. Eso ha estado haciendo falta y todavía sigue así. O sea, no hay esos estudios, o al menos no son públicos, aunque la ley determina que no solo deben ser públicos, también se deben compartir con la federación, deben establecerse indicadores y otras medidas de evaluación que lo que la propia ley determina y ahora el Plan Estatal de Gobernanza debe de cumplirse, pues sí suceda, ¿no? Un tema que ha incomodado a la actual administración, ¿no? Estos informes detallados del comité respecto a las edades de desaparición. Pues realmente es un tema preocupante, y nuestro trabajo como comité ha sido desde el 2019 pues revisar con los propios datos institucionales y la información que es pública lo que nosotros, que en nuestras distintas áreas de trabajo, quienes le integramos, pues estamos vinculados en los temas de seguridad, de derechos humanos, forense, criminología, y entonces pues este equipo de personas tratamos de revisar sobre todo lo que hace falta o lo que está faltando para poder tener una avance en la solución del problema de las desapariciones. Entendemos perfectamente que puede generar una situación, por ejemplo, ahora ante la justa del Mundial, ante el Mundial de Fútbol, pues las autoridades se ponen nerviosas porque quieren dar la mejor cara, y por supuesto el Mundial ser sede siempre tiene una derrama de recursos económicos y por lo general suelen tener respuestas reactivas, ¿no? Recuerdo en los Juegos Panamericanos que hubo una manifestación de adultos mayores y fue retirada mediante fuerza, mediante violencia. Es decir, que siempre hay cierto nerviosismo por los temas de seguridad, por las personas de situación de calle en estas justas o eventos mundiales en donde los ojos pues están puestos aquí y se espera dar como la mejor cara.
Pero bueno, esto no debería ser motivo como para incomodarse, más bien y escuchar estas voces críticas. Los colectivos de familias siempre las tienen, o sea, los familiares siempre están indicando a la autoridad pues que sí se escucha bien la propuesta de diálogo, las mesas de trabajo, las audiencias que hay, la buena voluntad, pero hace falta que se traduzca en acciones. Y bueno, en ese sentido, pues creo que todas estas observaciones y críticas deberían ser tomadas en cuenta para cambiar o diseñar ajustes tanto en el plan de acción como en las políticas públicas. Tienen la mejor intención de abonar a la solución de una problemática tan complicada y deberían, desde mi perspectiva, ser tomadas en ese sentido, como una observación que se hace externa a las propias instituciones y en ese sentido, pues tomarla en cuenta para ajustar, ¿no?, lo que están proponiendo y ver otras alternativas de solución que quizá no tienen contempladas. Claro, y además, Carmen, pues destacar que los datos con los que trabaja el comité, pues son los datos oficiales, ¿no? Así es, todos los análisis que se hacen son con los datos propios de la autoridad, ya sea federal o estatal, y con la información pública. Ellos podrían hacer análisis más profundos, tienen la base de datos integral, porque hay datos que se reservan pues por cuestión de seguridad y de las propias investigaciones, tienen todos estos procesos que han realizado, por ejemplo, con los colectivos y las familias, tienen toda la expertise de las instituciones con las que trabajan y pueden pedir al apoyo al gobierno federal. O sea, realmente las autoridades del Estado son quienes tendrían la mayor capacidad para realizar un diagnóstico certero, un análisis de contexto sobre la problemática de las desapariciones y ya tener respuestas de por qué, por ejemplo, ahora los jóvenes entre 15 y 19 años resultan ser más vulnerables y por qué las desapariciones están sucediendo en ese rango de edad a partir de este año. Esa es una tarea de la autoridad y además la ley así lo determina, que deben de hacer estas investigaciones para determinar las acciones a seguir. El comité a veces señala lo que la propia ley ya le establece como obligación a la autoridad, pero bueno, hay que tenerlo claro para que sea su guía de actuación. Si se cumpliera lo que la propia ley ya determina, pues también eso habría un gran avance en el Estado, pero a veces la ley se queda como a medias, ¿no? O sea, están las disposiciones, pero no hay mecanismos para su implementación. Claro, Carmen, ya prácticamente tengo que ir a una pausa, pero me gustaría también conocer tu opinión en el paquete de iniciativas que se discutirán en el Congreso de la Unión durante este periodo extraordinario. Hay algunas que tienen que ver con desaparecidos. ¿Se conoce ya qué es lo que se está planteando en términos generales? Sí, se conoce la iniciativa y también el análisis que hizo la propia Comisión Nacional de Búsqueda en las mesas de trabajo. Hicieron una sistematización y como comité tuvimos oportunidad de participar en una de estas mesas a invitación del colectivo de guerreros buscadores. Ellas, la señora Indira, nos invitó y participamos en esta mesa de carácter federal, conocimos las propuestas e hicimos también observaciones de lo que nos parecía como ausencias y pues entiendo que están trabajando en socializar ahora estos resultados de las mesas de diálogo federales con los colectivos y asociaciones que participaron para hacer ajustes a esta iniciativa. Creo que lo más importante en el caso federal pues también es mejorar las estrategias de prevención, atender de manera focalizada, porque el sexenio anterior prácticamente Jalisco estuvo solo, bueno, así lo dijo el gobernador, acá podemos, ¿no? Acá resolvemos los temas de seguridad sin la federación, pero creo que la alianza estratégica que ahora debe tenerse y fortalecerse entre el gobierno federal, estatal y por supuesto los municipios es muy importante para en verdad comprometerse a erradicar un problema tan complicado y ya vimos que las capacidades locales pues no alcanzan. Entonces creo que la federación también tiene que reforzar el tema de la prevención, un registro de los datos puntual. Ahí no solo Jalisco no ha alimentado su base de datos, hay otros estados y bueno, todo esto se traduce también en que haya cuestionamientos a la plataforma federal. Esto tiene que mejorarse también en la federación. Claro, Carmen, habrá, me imagino, oportunidad sobre la discusión de esta reforma, de volver a platicar. Por lo pronto te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Es la doctora Carmen Chinas, quien es coordinadora del Comité Universitario para el Análisis en materia de personas desaparecidas. Una pausa, regresamos con más información.